Hola Manuel, me gusta tu programa, he aprendido mucho, bla, bla, bla. Por cierto, aún no le creas, doy clase en la Escuela Dominical de los Casados. Este año se enseña Doctrina y Convenios y el domingo pasado deberíamos haber visto la sección que habla sobre el matrimonio polígamo, pero casualmente no tocaba clase, sino sacerdocio y sociedad de socorro. Y cuando debíamos ver sobre la sociedad financiera de Kirtland, lo que fue un problema en en la credibilidad de José, pasó lo mismo, es decir, no hubo clase. ¿Es coincidencia? ¿Por qué justo cuando hay temas espinosos no hay clase? ¿No se habrá reducido el tiempo de clases para evitar evadir temas complicados? ¿Qué opinas? Honestamente, en mi opinión, sí, es coincidencia. Yo no creo que los líderes locales estén tan al tanto como para planear esto. No sé, lo dudo mucho. Y si no, simplemente no lo incluyen en el manual y listo. Igual me dio curiosidad y fui a revisar lo que dice el manual sobre estos temas. El manual se llama Ven, sígueme y el que voy a usar es el manual de 2021. Y de hecho me gustaría compartirlo, a ver si lo encuentro. Bueno, con respecto a la revelación del matrimonio plural que se encuentra en DIC 132, dice entre poco y nada. Esta vida, por ejemplo, tiene dos títulos, tiene dos páginas, como digo, y tiene los siguientes títulos. Esta vida tiene por objeto prepararnos para la exaltación. La obediencia a Dios produce bendiciones. El Padre Celestial hizo posible que las familias sean eternas. Dios acepta el matrimonio plural solo cuando Él lo manda. Ese es el título. Ahí está. Dios acepta el matrimonio plural solo cuando Él lo manda. Si los miembros de la clase, y este es un párrafo nomás, es todo lo que habla acerca de esto. Si los miembros de la clase tuviesen preguntas sobre el matrimonio plural, ayúdenlos a ver que José Smith y otros de los primeros santos también tuvieron preguntas.Ínstelos a buscar la pregunta que hizo José al Señor en Doctrina y Convenio 132.1. Y esto lo que dice es, de cierto, así te dice el Señor, mi siervo José, que por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender cómo es que yo, el Señor, justifiqué a mis siervos Abraham, Isaac y Jacob, como también a Moisés, David y Salomón, mis siervos, tocante al principio y doctrina de tener muchas esposas y concubinas, y ahí le explica por qué él justificó eso. Aunque en el libro de Mormón dice que lo que hizo David fue horrible, ¿no? Al tener muchas esposas y concubinas. Pero acá Dios lo justifica. Entonces hay una pequeña contradicción, no, no una pequeña, una gran contradicción. Eh, entonces, así como la respuesta que recibió en los versículos 29 al 40. En fin, a fin de ayudar a la clase a aprender en cuanto a las maneras en que pueden hallar respuestas a sus preguntas tocantes al Evangelio, podría resultar de ayuda repasar juntos cómo responder preguntas sobre el Evangelio, que está en topics. Bla, bla, bla. Tal vez los miembros de la iglesia podrían mencionar cómo han buscado respuestas a preguntas relativas al Evangelio y cómo se mantienen fieles aun cuando algunas de sus preguntas sigan sin contestarse. Entonces, no dice nada. Honestamente, no dice nada sobre el matrimonio plural. Simplemente dice, si la gente tiene preguntas, díganle que se mantengan fieles a pesar de que tienen preguntas. ¿Ok? Esa es la solución acá del manual este. Y nos invita a leer un artículo que se llama Cómo responder preguntas sobre el Evangelio. Pero hablemos de lo que dicen los versículos 29 al 40. ¿Qué le dice el Señor a José? ¿Por qué él permitió que estos hombres se casaran con muchas esposas? Básicamente porque él lo permitió, nada más. Dice, cuando yo digo que está bien practicar la poligamia, está bien. Si yo no lo digo, está mal. Punto. Entonces, ¿cómo sabemos cuando Dios nos manda a practicar la poligamia? Cuando el hombre practicando la poligamia lo dice. Así es como sabemos. Adelante. No es que decir, es como los papás les contestan a los niños, ¿no? Cuando ya no tienen ganas de darle respuesta. ¿Por qué? Porque sí, punto. Sí, se acabó la discusión, Porque porque yo lo lo digo digo. yo, porque soy tu padre o tu madre. Yo me estaba acordando igual ahorita de las clases de instituto y recordé que, o sea, cuando se hablaba de esto, no recuerdo cómo era la clase, creo que el énfasis era como sí, el matrimonio, y sí fue, o sea, en la clase de instituto sí dijeron como, este es el matrimonio celestial, este es el matrimonio sempiterno, o sea, la pluralidad de esposas, esa es la ley. Recuerdo que lo enseñaba, pero lo enseñaban como no, es que a José le costó tanto trabajo, o sea, tuvo que venir un ángel a amenazarlo para que el güey lo Ujú. hiciera, porque estaba tan negado y tan sorprendido y después recuerdo en otra clase, creo, cuando hablan de, creo que ya fue a John Taylor, fue el que vivió poco, por lo mismo de que estaba siendo perseguido por lo del matrimonio plural, si Ok. no mal recuerdo, pero es como vean la fe que tenían.
Ya cuando Dios se dio cuenta que, bueno, ya los había probado suficiente, ahora sí, porque ya les iban a quitar los terrenos, ¿no? Eso no te lo dicen en la clase. Exacto, sí. Y eso fue cuando empezaron a hablar de que está bien mentir por el Señor. Fue justamente a causa de la poligamia, porque decían, bueno, si le decimos la verdad, nos van a meter en la cárcel. Entonces defendamos a los líderes y los protejamos. ¿Me decías, David? Que una de las formas que que en las clases a las que yo asistí trataban de justificar la poligamia o de darle, no sé, legalidad, era decir, no, pero ahora la poligamia está suspendida, no derogada, porque en el cielo vamos a ser todos polígamos y bla, 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 bla. O sea, como que por ahora, porque la iglesia está en el mundo, tiene que regirse por las reglas de este mundo, pero en realidad esa es una ley que trasciende el ser humano y trasciende el tiempo y es una ley celestial que vamos a tener que cumplir, bla, bla, bla. Oh, no porquería. Ujú. Sí, sí, disculpe, estaba leyendo un comentario acá. Eh, Gracias por los comentarios, la verdad que ayudan mucho a la conversación. Como les digo, yo quiero que esto sea una conversación más que un discurso, ¿no? Pero hablemos del artículo ese que nos dice que tenemos que leer, cómo responder preguntas sobre el Evangelio. Y me gusta esta parte donde dice, de vez en cuando los líderes de la iglesia aportan información que da respuesta a algunas de nuestras preguntas, pero no siempre resulta práctico ni posible que los líderes respondan cada pregunta que tengamos, a menos que vayan a uno de esos rescates, ¿no? A Boise o a Suecia. Cuando entendemos cómo buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe, llegamos a ser más autosuficientes, más capaces de procurar respuestas inspiradas por Dios a nuestras propias preguntas y mantenernos fieles mientras resolvemos nuestras inquietudes. Y esto yo lo veo muchísimo en los comentarios del canal. Muchos miembros, cuando no tienen una respuesta de los líderes, se ponen bien creativos inventando respuestas a ciertos problemas. También lo vemos con los demás fe, Book of Mormon Central y todo eso, ¿no? Eh, Ellos empiezan a inventar gilada que para ellos tiene sentido. Fueron los extraterrestres. Eh, Muchos miembros, como ya digo, bueno, yo mismo, por ejemplo, de chico, bueno, muy de chico, pensaba que como la Tierra era 6.000 años, como dice Doctrina y Convenios, ¿cómo se explica esto con los huesos de dinosaurio? Bueno, tiene que haber sido porque esos huesos de dinosaurio venían de otros planetas. Y como sabemos, Dios no creó nada, simplemente organizó. Entonces Él organizó la Tierra con partes de otras tierras, de otros planetas, y esos huesos de dinosaurio vinieron de esos otros planetas. Y hay gente que todavía cree eso, ¿ah? El problema es Sí, que, oh, no, es que yo una vez fui a una exposición a un museo con un chavo que era mormón, que salía con él en ese entonces, tenía el poco de haber terminado la misión, y fuimos a ver justamente ahí al centro, creo que eran reproducciones, ¿no? De los dinosaurios. Y yo estaba fascinada porque siempre me ha gustado ese rollo desde niña como paleontología y todas esas mamás. El caso es que yo fui y me acuerdo que íbamos a entrar y me dice, pero ¿a poco tú crees que los dinosaurios vivieron en la Tierra? Y yo, pues creo, y pensé así como, pues sí, ¿no? ahí O sea, está. así de, pues sí, y me dice, no, o sea, que no ves que el Señor creó de otros mundos, la tierra, y pues seguramente estaban ahí así como, órale, pues me acordé como del episodio de Friends, ¿no? Donde Phoebe también por ahí algo así cree, así como, ok, ya no dije más, pero sí, estamos hablando de un hombre adulto de por lo menos 20 años. Bueno, yo creía eso cuando era mormón, que los dinosaurios venían de otros planetas, que eran materiales que Dios había usado de otros planetas para hacer la Tierra. Y yo, Sí, es que está dispuesta a convencerse de muchas cosas. yo eso tengo que haberlo escuchado en alguna parte, porque dudo que yo haya pensado en eso yo mismo, pero tal vez lo escuché muy a la pasada y yo me inventé una historia entera. Acá tengo un libro, que es un libro de una iglesia evangélica, no mormona, pero habla justamente de eso, de cómo los dinosaurios eh, vienen de otros planetas, porque no puede haber sido que Dios lo haya creado acá en tantos miles de años o millones de años. No puede ser, porque la Tierra tiene
6.000 años, punto. Pero bueno, entonces la iglesia le gusta eso, le gusta que uno se ponga creativo y responda cosas. Como decíamos de la poligamia, si nos dan una idea muy abstracta, es fácil moldearla a lo que uno quiere creer o lo que a uno le conviene basado en su situación personal. Entonces, lo mismo pasa con los negros y el sacerdocio, con todos esos temas, ¿no? Lo que hace la iglesia entonces es, como no tiene tiempo, en 150 años, 200 años, no han tenido tiempo de responder todas las preguntas. Son muchas preguntas. Entonces, prefieren no responder nada. Y prefieren que la gente, como los de FAIR, como dije, los de Más Fe, respondan ellos mismos a esas preguntas. Y si la respuesta de ellas están muy equivocada, dentro de, qué sé yo, 20 años, descubrimos que lo que dijeron ellos no tiene nada que ver porque la ciencia lo contradice, entonces la iglesia puede decir, ve, nosotros no dijimos nada, esos fueron los de FAIR, esos fueron los de Más Fe, nosotros no tenemos nada que ver. Dejan muchos espacios en blancos. ¿Ah? Entonces, en el pasado sí decían cosas, afirmaban cosas, de dónde vienen los nativoamericanos, de quiénes son, por qué Dios negó el sacerdocio a los negros. José no tuvo esposas plurales, José no miró en un sombrero, pero a medida que la historia y la ciencia, y la arqueología y la antropología nos demuestra que todas esas cosas son falsas, la iglesia dijo, mejor no digamos más nada porque la estamos cagando bien feo, así que dejemos que los miembros digan lo que quieran, eso me parece mejor. Yo creo que este cambio viene después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, por ahí de los 50, yo creo que es cuando empiezan a callarse un poquito más, un poquito, pero todavía conservaban como varias cosas, hablaban un poco más de algunos temas sobre mujeres y negros, pero ya no hablaban de los cuáqueros en la luna, por ejemplo, o cosas así. Exacto. Bueno, y la otra pregunta que me hizo este oyente era acerca de por qué no hablaron del banco de Kirtland. Y me confunde un poco porque el libro este no habla del banco de Kirtland, el manual este. Y no lo habla porque este es un manual acerca de Doctrina y Convenios. Y el banco de Kirtland nunca es mencionado en Doctrina y Convenios. Así que tal vez por eso no lo han mencionado.